Hola a todos, quería compartir con ustedes lo que hicimos de escuela en casa con mi niña de 5 años. Esta semana estuvimos haciendo sumas con el 0 y con el 1. Estuvimos utilizando estos manipulativos para hacer las sumas. Y después de un poco de práctica, no solo hicimos en hojas, sino hicimos usando los manipulativos sin usar esto. Y fue dándose cuenta que todo número al que se le suma un 0 nos va a dar de resultado el mismo número, y ya no tenía que hacer la suma y contar los palitos, sino simplemente lo iba respondiendo. Luego con el 1, como eran muchas sumas, la dejé que no contestara estas de aquí. Y con el 1 lo que hice, tengo estas tarjetas que yo hice del 0 al 10 y luego las puse en el piso en una línea, por ejemplo así, y luego la hice que se parara enseguida del 0, y entonces le dije 0 más 1 y ella tenía que dar un paso porque le sumé nada más 1, entonces 0 y dio un paso, entonces 0 más 1 es 1, entonces si decíamos 1 más 1 daba otra vez un paso y estaba enseguida del 2, entonces así fuimos haciendo las sumas. Y luego ya contestó esta hoja. Y es lo único que estuvimos haciendo para matemáticas esta semana. Y luego para inglés estuvimos hablando de cuando la S tiene un sonido un poco más fuerte, digámoslo, y coloreó las palabras que tenían ese sonido. Es generalmente al final de las palabras, no de todas, pero algunas. Y coloreamos, leímos las palabras y coloreó las palabras que tenían ese sonido un poco más fuerte. Luego estuvimos viendo las terminaciones, estas terminaciones de palabras, entonces leímos este párrafo y estuvo viendo qué terminaciones correspondían a estas palabras. Y aquí fue con qué letras empezaban estos dibujos. Las eligió de aquí del cuadrito. Y todavía hay dos más. Estuvimos viendo el sonido que hacen la C y la H juntos. Y luego leyó estas palabras y vio cuáles le puso círculo a las que sí hacían este sonido. Igual aquí abajo, estas eran para las que terminaban con ese sonido. Y ahora sí, por último, vimos que la C y la K, cuando están juntas, nada más producen un solo sonido, no lo repetimos. Y luego vimos cuáles palabras tenían ese sonido y las encontramos en el dibujo de aquí. Esta semana estuvimos haciendo lo que es el calendario. Por ejemplo, tengo una hoja por cada día de la semana y lo tengo en este protector para poderlo usar con marcador y borrarlo y así poderlo usar varias veces. Lo único que hace aquí es escribir, por ejemplo, si es lunes, escribe aquí la palabra, nada más marcada porque aquí está escrita. Y luego si el día era 5, busca el 5 y lo colorea aquí. Y luego aquí escribe un 5 y luego aquí escribe la palabra. Y es lo que estuvimos haciendo, les digo, tengo de lunes hasta el domingo. Y ya por último, empezamos este libro esta semana para lectura. Entonces estuvo haciendo sus lecciones. Por ejemplo, aquí me decía cómo sonaban estas letras y luego aquí decía, por ejemplo, esta sílaba y luego le agregaba la consonante al final y formaba una palabra. Entonces estuvo leyendo esas palabras. Aquí estas son unas palabras que generalmente se aprenden por memorización, no diciendo los sonidos de las letras. Las leyó y luego leyó estas frases y luego ahora sí empezó con la historia y luego el siguiente día, entonces todos los días estuvimos haciendo más o menos el mismo estilo de ejercicios y luego ya leía una historia. Leyó todo esto. Y cada vez la historia se hizo un poquito más larga. Y luego aquí es, por ejemplo, otro día, otra lección. Leyó esas palabras que sí, que son rimas, que riman, y luego aquí los sonidos, y leyó estas palabras, esas frases, estas palabras, y luego ya una historia.
Está larga la historia, pero las palabras son fáciles. Y luego aquí ya empezó otra lección. Hablamos también palabras que riman. Leyó, me dijo los sonidos de esas letras. Leyó estas palabras. Leyó estas otras que también algunas riman. Y por último, esta fue la última historia que leyó esta semana. Y bueno, espero que les haya parecido interesante. Hasta la próxima.